Si llevas tiempo intentando crecer tu cuenta de Instagram y vivir de tu conocimiento, este vídeo es para ti. Te voy a explicar la estrategia que utilicé con mi cliente Martín para crecer de 0 a 100.000 seguidores el pasado 2025 y cómo a los 3 meses, con solo 3.000 seguidores, empezó a facturar 5.000 euros al mes. Porque la gente se piensa que para tener éxito en Instagram o las redes sociales necesitas tener un don especial o un talento natural, pero no tiene nada que ver con eso. Hay un sistema replicable que tú mismo puedes copiar y pegar. Hace un año, Martín estaba estancado con su cuenta de Instagram. Por mucho que subía vídeos, casi no le conseguían visualizaciones. Y usando una estrategia que te voy a explicar paso a paso en este vídeo, consiguió pasar de 0 a 100.000 seguidores y a vivir muy bien de su conocimiento. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablé con Martín, porque estaba trabajando, entre comillas, porque estaba de becario, cobrando 300 euros al mes, haciendo unas prácticas en Mediaset, y él me decía que odiaba ese estilo de vida, o sea, que odiaba coger el coche por las mañanas, el tráfico de Madrid, para llegar, encerrarse en una oficina con las luces ahí artificiales, y era como que veía que estaba en una rueda de la rata, ¿no? Como encerrado en lo que llamamos la Matrix, ¿no? Y él siempre tuvo esa chispa de que quería emprender, quería montar algo grande, vivir de su conocimiento, de su pasión. Él es un experto en salud, en fitness, en nutrición, en salud, enfoque ancestral. Y entonces él, en su cuenta de Instagram, llevaba tiempo subiendo vídeos. De hecho, empezó su cuenta mucho antes de empezar a tener éxito. Llevaba un año entero publicando vídeos de lifestyle, con música, como sin hablar a cámara, con texto, con cosillas así y tal. Pero claro, no conseguía resultados. Hasta que habló conmigo y me pidió consejo y yo le dije, mira, tienes que empezar a hacer vídeos con una cierta estructura, hablando a cámara. Él tenía miedo a exponerse, que claro, esto es muy típico cuando empiezas, que tienes miedo a exponerte al mundo, a mostrarte como eres, y es normal, porque es una cosa que es innata al ser humano, es un miedo que tenemos instaurado en el cerebro de forma subconsciente. Y el objetivo último de Martín no era simplemente subir vídeos a una cuenta para ver qué bonito queda y tal, o sea, no, él quería dedicarse profesionalmente a esto, él quería ganar dinero, él quería escapar de esa rueda de la rata, de no tener que ir a trabajar a la oficina, quería algo más, él no estaba conforme con eso. Y por eso llevaba tanto tiempo esforzándose, subiendo vídeos y tenía esa frustración. Él lo que quería era una profesión, llámalo como quieras, un negocio online, que le permitiese trabajar desde cualquier sitio del mundo con un portátil y una conexión a internet. Y sobre todo también quería trabajar algo con lo que estuviese alineado con su propósito, porque al final los que emprendemos no solo queremos dinero en sí. Si tú empiezas a preguntar por qué y por qué y por qué, lo que se llama la rueda de los porqués, eso destapa tu verdadero motivo por el que haces las cosas y siempre vas a llegar al motivo más profundo, que siempre suele ser el propósito, el legado, el sentido de vida, porque tú primero empiezas con la primera capa, que puede ser pues ganar mucho dinero, después la siguiente pues quiero libertad geográfica para irme a vivir a tal sitio. Luego también puede haber un poco de ego, pues porque quiero tener cosas materiales o que la gente me perciba como alguien de alto valor y darle en las narices a mis padres o a esta persona o la otra. Pero realmente luego cuando vas a lo más profundo siempre hay un propósito, hay una razón de ser, que es lo que hace que emprendas y que tomes este camino que es tan complicado. Y aquí llegó el día en el que decidió contratarme como consultor, entró en mi programa de expertos libres y aquí empezamos a darle forma a todo su negocio. Te voy a poner por aquí un vídeo donde vas a verme a mí en Santiago con él, explicándole toda la estrategia desde A hasta B. Ahí Martín lo vas a ver que está súper abrumado porque le estoy soltando muchísima información, pero de hecho me hace gracia porque ahora cuando hablo con él me dice, joder, es que me acuerdo el día que en Santiago cuando me estabas explicando toda la escalera de valor y cuando llegue a este punto vas a escribir un libro y tal, y yo decía, pero ¿qué dices? ¿Cómo yo voy a escribir un libro? Y ahora de hecho va a lanzar su libro dentro de creo que un par de meses o así. O sea, es una locura todo lo que ha conseguido. Pero es que todo empieza con un plan, con una estrategia clara y un paso a paso que al final tienes que ejecutar, y no te digo que sea fácil, pero si lo haces y si tomas acción, al final los resultados van a llegar tarde o temprano. Entonces, él llevaba tiempo ya subiendo vídeos de lifestyle sin estructura y yo aquí le estaba explicando un poco la estructura que tenía que seguir con los vídeos. Le estaba explicando la escalera de valor
que es un concepto que te voy a resumir bastante rápido, está en un eje el valor y en otro el precio. Entonces tú tienes tus diferentes productos o servicios que vas ofreciendo y está abajo siempre el de menos precio pero menos valor, luego vas subiendo y tienes productos de más precio donde ofreces más valor y tu objetivo último siempre es llegar al punto más alto, que es donde cobras más, pero obviamente es donde ofreces más valor. Entonces hay un error muy típico que la gente cuando empieza a montarse un negocio, sobre todo de consultoría, de coaching, de experto, ¿no? de infoproductor, lo que hace es que intenta crear un producto de bajo ticket, de bajo precio y empezar por ahí, ¿no? O sea, voy a vender un cursillo barato, voy a vender un ebook. Y realmente eso es un error muy grande. Y esto ya te digo que me podría explayar muchísimo. De hecho, tengo un vídeo entero hablando sobre este concepto de por qué tienes que cobrar precios altos y por qué tienes que empezar por tu servicio de más alto valor. Te lo voy a dejar por aquí por si quieres echarle un vistazo. Pero para resumirlo, te voy a decir que cuando cobras precios altos, primero vas a atraer a clientes más comprometidos. Porque si alguien paga un curso de 50 euros, dudo que vaya a poner en práctica lo que le dices. O sea, a lo mejor sí, se pone unos días, una semana y tal, pero a la segunda semana se olvida. Pero si te paga 1.000 euros, 2.000 euros, te digo yo que ahí, o sea, va a hacer todo lo que le digas y va a comprometerse durante 3 meses, 6 meses o lo que tú le ofrezcas a esa persona. Segundo, tú cuando cobras alto, la percepción de valor ya de por sí es mucho más alta. De hecho, una botella de vino que cuesta 1 euro, la comparas con otra que cuesta 100 y ya solo por el precio tú ya vas a pensar que la de 100 es mucho mejor. Y solo por el precio, sin haber probado el vino antes. Y para mí, la razón más importante es que cuando tú cobras precios altos te permite implicarte más y ofrecer más tu tiempo. Entonces tú ahí vas a trabajar uno a uno con tu cliente y vas a entender muy bien sus problemas, vas a mejorar tu producto, porque realmente si empiezas vendiendo un cursillo barato en el que tú no tienes implicación, tú nunca vas a conocer cuáles son los problemas reales de tu cliente. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a muchísima gente después si no sabes ni siquiera los problemas de una persona, si no has trabajado uno a uno con una persona? Por eso a mí me gusta decir que la escalera de valor realmente está al revés. Tú tienes que empezar por la parte de arriba, donde estás cobrando más, y luego ir bajando. Porque cuando tú escalas tu negocio, cuando empiezas a avanzar, ahí así que tiene mucho más sentido empezar a vender un middle ticket, un low ticket. Ahí para escalar las posibilidades son infinitas. Pues te voy a resumir toda la chapa que le di a Martín aquel día en Santiago en lo que yo llamo el método de las 3 Fs. Me gusta simplificar todo en 3 por lo que se llama la regla de 3, ¿no? Que el cerebro humano piensa mucho mejor cuando desglosas las cosas en 3. Y a mí me gusta mantener las cosas simples porque cuando haces las cosas demasiado complejas, al final te acaba abrumando y no tomas acción. Si quieres aplicar exactamente lo que hizo Martín para pasar de 0 a 100.000 seguidores, te dejo un PDF gratuito con el método completo en la descripción. Empezamos con la primera F, que es el foco. Al principio esto es muy importante, enfocarse en una sola cosa, porque si tú te dejas dispersar y te dejas llevar por lo que se llama el síndrome del objeto brillante, y quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, quieres ofrecer este producto, el otro, al final el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Al principio lo mejor es tener un solo producto, ¿vale? Un solo servicio, que va a ser un servicio high ticket en el que cobres mínimo 1.000 euros y para un nicho muy específico. Vas a resolver un problema a una persona a la que vas a llevar una transformación del punto A al punto B. Vamos con la segunda F, que es el funnel. Tienes que montarte un sistema de ventas automatizado para atraer clientes en piloto automático. Normalmente, lo que suelo utilizar yo con coaches y consultores es el funnel de VSL, donde tú tienes la parte de atracción, que son, ya puede ser vídeos orgánicos, o sea, publicar vídeos en Instagram, o hacer anuncios, o publicar en YouTube, o la estrategia que esa persona prefiera o se le dé mejor o sea mejor para su nicho. Y después tienes la parte de nutrición, que pueden ser recursos, lead magnets, en este caso una VSL, que es un vídeo que la persona puede ver de 10, 15, 20 minutos, donde tú explicas tu método, cómo trabajas, rompes un poco las falsas creencias y le dices a la persona un poco las expectativas que puede tener al trabajar contigo. Después de ese vídeo le vas a dar la opción a que reserve una llamada contigo, no sin antes rellenar un formulario, porque así haces un poco de filtro, porque tú no vas a trabajar con todo el mundo, tienes que tener siempre un criterio, ¿no?, para filtrar a la gente. Lo importante es que este sistema esté automatizado, que tú no tengas que ir uno a uno nutriendo a cada persona, porque si no te vas a volver loco y vas a perder un montón de tiempo.
Y la tercera, la última, cuando ya tienes todo este sistema montado, tienes la oferta, que es el foco, tienes el funnel, que es el sistema automático, necesitas atraer gente, atraer ojos a que te vean. Necesitas captar la atención, que es lo que se llama flujo, el tráfico. Y esto, te digo que lo puedes hacer la parte de arriba del funnel, ¿no? Lo que decimos que es la atracción. Puedes hacerlo con vídeos, publicando vídeos, que se llama contenido orgánico, o puedes hacerlo pagando, invirtiendo con publicidad. Que a muchos de mis clientes no le gusta estar todo el día publicando, no le gusta el contenido. Yo siempre lo recomiendo porque es una cosa que al final una marca personal te va a diferenciar del resto de personas. Y hoy en día, en 2026, si no tienes una marca personal es muy difícil competir contra el resto. Pero bueno, que mis clientes que no quieren publicar tanto, al final lo que yo les implemento siempre es una estrategia de publicidad, ¿no? de anuncios de pago. Y aquí llega el punto en el que empieza a contactarles personas a Martín, se empiezan a interesar y tiene su primera llamada con un potencial cliente. Entonces el error que cometió Martín es que le ofreció un precio muy bajo y le ofreció mes a mes. O sea, pagar 100 euros al mes durante 3 meses. Que eso es un precio bajísimo, o sea, 300 euros por 3 meses es un precio bajísimo para el nicho del fitness. Pero bueno, que como era su primer cliente, pues es como, mira, no pasa nada, o sea, haces una oferta a un precio reducido a cambio de un testimonio y al final siempre está bien. Yo siempre digo, hazte bueno antes de hacerte rico. O sea, primero tienes que trabajar tu habilidad y hacerte bueno en lo que tú eres o lo que tú haces. Entonces eso, esto fue su primer error y luego a partir de ahí pues ya creamos un programa, High Ticket, en el que cobraba mínimo 600 euros por 3 meses y luego 900 euros por 6 meses. Ahora creo que ha subido un poquillo los precios, pero básicamente así las cuentas son mucho más fáciles. Con 900 euros por cliente, tú teniendo 10 clientes al mes te plantas en 9.000 euros al mes y es bastante factible hacer esto. Y me acuerdo que fue el punto en el que ya no había vuelta atrás. O sea, ya se había empezado a exponer, ya había empezado a hacer vídeos hablando a cámara, con el miedo que eso le conllevaba. Me acuerdo que se enfrentó pues mucho a las opiniones de su familia, de su novia, de sus amigos que lo vacilaban. Me decía, a ver Andrés, es que yo si hago esto es que es para ir a tope. O sea, yo si me estoy exponiendo y estoy pasando este proceso tan difícil es para realmente ganar dinero con esto y poder dedicarme a ello. Entonces ahí fue cuando decidió darle una oportunidad durante 3 meses. Creamos su programa, empezamos a hacer un calendario de contenido, a subir vídeos con una estrategia muy concreta, que ahora te voy a explicar cuál es. Y me acuerdo que sus primeros vídeos virales, el primero fue creo que el de la mantequilla en el café, que era algo así como polémico, que me acuerdo que él hizo el vídeo de primeras, me lo mandó y yo se lo tiré para atrás porque el gancho no estaba bien hecho, no generaba curiosidad y se enfadó muchísimo y tal, y le dije, no, tienes que hacerlo así, así, así. Y después lo corrigió, lo publicó y ese vídeo creo que le llegó a 10.000 views. Luego siguió subiendo, creo que hasta 40.000, pero que de aquella los vídeos solo le llegaban como mucho a 1.000 visualizaciones, algo así. Entonces eso fue como su primer éxito, ¿no? con los vídeos. Entonces luego empezó a sacar más vídeos que le empezaron a petar también, empezó a crecer su cuenta. Pondré por aquí los pantallazos, empezó a llegar a 5.000, 10.000 seguidores. Los primeros 3 meses creo que llegó incluso a 40.000, 50.000. Y ahora te voy a dar la parte práctica de cómo hacer los vídeos, ¿vale? Los vídeos es muy importante en Instagram, sobre todo para crecer de forma orgánica, que no lo hagas muy de nicho. O sea, tienes que hacer lo contrario a acotar el nicho, que es lo que se llama ensanchar el nicho. Porque tú cuando subes un vídeo a Instagram, Instagram lo empieza a mostrar a un segmento, a un número de personas, y si esas personas no se interesan por ese vídeo, no lo va a mostrar a más. Entonces, si tú haces una cosa muy de nicho, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores inteligencias artificiales para edición de vídeo? Es como ese contenido realmente de cada 100 personas, a lo mejor solo 2 o 3 le va a interesar. Pero si tú ensanchas el nicho y dices, ¿cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para mejorar tu productividad? Que es algo que a lo mejor a muchas más personas le puede interesar. Entonces ese vídeo seguramente vaya mucho mejor en Instagram. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Ensanchar el nicho. Después es elegir un formato, que los formatos de vídeo hay muchísimos. Pero para resumirte un poquillo, pues puede ser hablando a cámara, que es lo que estoy haciendo yo ahora, tú sentado hablando a cámara. Luego puede ser formato entrevista, hablando con otra persona. Puede ser formato POV, que es que una persona te grabe y que se vea como desde la perspectiva del que te está grabando.
y está interactuando contigo. Puede ser formato voz en off, que es poner vídeos, imágenes de superposición y luego tú hablando con una voz en off. Puede ser formato blog, donde tú te vas moviendo y enseñando cosas. Esto funciona muy bien pues, para un agente inmobiliario, por ejemplo. Y una vez elijas el formato, tienes que seguir siempre esta estructura, es muy importante. Los primeros 0,3 segundos a 3 segundos, ahí es donde tienes que captar la atención. Eso es lo que se llama el gancho. El gancho tiene que generar impacto, tiene que generar curiosidad, tienes que hacer que la persona que está scrolleando que se pare a ver tu vídeo, porque al final está siendo bombardeada con tantos vídeos y está ahí con el móvil mirando y tú tienes que hacer algo que le capte la atención. Entonces ahí pues tienes que ser disruptivo, tienes que generar curiosidad, ser polémico. Y ya te digo que esta es la parte en la que tienes que centrar más tu esfuerzo. Por el principio de Pareto, la regla 80-20, que al final el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Tú piensas que si tu gancho no es bueno, la gente ya no va a ver el resto del vídeo. Entonces todo el trabajo que has hecho en el resto del vídeo da igual. Y aquí ya entramos en la siguiente parte, que es el contexto. A mí me gusta llamarlo también retención, porque es donde creas un poco de curiosidad y das las expectativas, o sea, sientas las bases de qué es lo que va a ver la persona en ese vídeo. Y tienes que hacer que se quede hasta el final. Aquí es donde le haces la promesa, ¿no? En plan, te voy a explicar esto, o si ves este vídeo vas a sacar este beneficio para ti. Siempre la gente es egoísta, al final tienes que pensar en cuál es el beneficio que va a tener la persona cuando ve tu vídeo. Y luego está la parte del grueso del vídeo, que es donde tú das el valor, pues ahí puedes explicar algo, puedes dar una perspectiva de la vida que tú tienes, una opinión tuya o una cosa que sea curiosa, que la gente no se plantee. En fin, aquí es como la historia de tu vídeo, ¿no? Y por último, la llamada a la acción. O sea, no vale de nada que hagas un vídeo perfecto si al final no hay una llamada a la acción. Tú al final lo que quieres es que te compren, tú quieres vender algo, porque tú estás montando todo esto porque quieres un negocio, porque quieres vivir de esto. Entonces, si no haces una llamada a la acción, al final, pues sí, puedes tener seguidores, tener engagement, pero bueno, al menos si estás empezando, pues que tu llamada a la acción sea, pues sígueme para saber más sobre este tema. O comenta la palabra X y te mandaré tal cosa al privado, o pues háblame para saber más, o déjame un comentario, lo que sea, pero necesitas interacción, necesitas que la gente tome una acción. Y luego viene la parte de la edición del vídeo. Aquí podría explayarme muchísimo y ya te digo que a mí no me gustan las ediciones súper complejas con efectos, animaciones, inteligencia artificial. De hecho, yo soy muy minimalista, a mí me gusta lo simple. Lo único que te diría es que la edición sea dinámica, o sea, que tenga un mínimo de estímulo, ¿no? Que vaya cambiando, que metas una superposición, que metas un título, un texto, aquí un efecto, aquí cambies de plano, o sea, que le metas un poquillo de dinamismo, porque al final las redes sociales hay mucha dopamina, entonces si no tienes un estímulo mínimo, un nivel mínimo de dopamina, pues la persona va a deslizar hacia arriba y va a pasar al siguiente vídeo. Y aquí llegamos a la parte final de esta primera etapa de mi cliente Martín, que es cuando hace su primer lanzamiento, lo que yo llamo el pre-lanzamiento, ¿no? Cuando haces el primero, que haces un precio un poco reducido y que siempre ofreces ese descuento a cambio de un testimonio. Me acuerdo que tenía unos 3.000 seguidores aproximadamente, hicimos una secuencia de llamada a la acción en las stories y a partir de ahí le empezó a aplicar gente en este embudo de ventas que te expliqué antes, ¿no? De ver un vídeo y aplicar con un formulario. Y luego Martín tuvo llamadas con estas personas y me acuerdo que cerró 5 clientes de 600 euros. Es decir, que su primer mes de lanzamiento, que me acuerdo que era el tercer mes de trabajar conmigo, hizo un lanzamiento en el que empezó a facturar 5.000 euros. Y esto en verdad es una locura, porque empezar de cero y a los 3 meses hacer un lanzamiento en Stories y facturar 5.000 euros y luego eso ser capaz de mantenerlo mes a mes, que lo único que tienes que hacer es una llamada a la acción en las Stories cada semana o cada 2 semanas. Yo siempre recomiendo cada semana, depende de la audiencia que tengas, depende del engagement que tengas. Pero esto es una locura, que tú puedas dedicarte a lo que te apasiona, simplemente subiendo unos vídeos a Instagram, haciendo unas llamadas a la acción y ofreciendo un servicio, que obviamente tiene que ser un servicio de calidad, porque si no, al final vas a estafar a la gente. Y si tú quieres mirar a largo plazo, tienes que realmente hacer un buen producto, creer en lo que haces y ser bueno en lo tuyo. Y recuerdo perfectamente un día que Martín me llamó por teléfono, estaba frustradísimo, y estaba todo cabreado porque un amigo suyo había subido un vídeo corto haciendo una tontería y se había hecho súper viral en Instagram.
y decía, es que no lo entiendo, tío, porque es que yo estoy sacando vídeos ahí súper currados todos los días, ahí todas las semanas, me los edito muchísimo, me curro los guiones, lo hago ahí genial. Y ahora viene esta persona de repente y con un vídeo ahí chorra y tiene un montón de visualizaciones y creo que llegó a 10.000 seguidores. Me acuerdo que yo ahí lo tranquilicé bastante y tal, pero es que en ese punto estaba a punto de dejarlo todo. Me dijo, es que yo te juro que le voy a dar una oportunidad más, le voy a dar unos meses y si esto no funciona lo dejo todo y me dedico a otra cosa. Esos días me acuerdo que me mandó audios de WhatsApp y yo ahora reescuchando esos audios, de hecho igual te pongo uno en el vídeo para que escuches un poquito. Y haciendo un ejercicio de cualquiera, de mancuernas, de lo que sea, de gimnasio, y el vídeo, en no sé cuánto tiempo lleva el vídeo, un día, que lo hace que lo habrá subido, ayer lo subió, y ya tenga 10.000 y pico visitas, pues sinceramente me toca los cojones, tío, porque yo llevo meses, y estoy en mi 10º mes, y no he tenido nunca un reel que me haya llegado a 10.000 visualizaciones. Que es que, joder, estoy haciendo un esfuerzo muy grande por grabarme, comprándome micros, material de calidad, invirtiendo bastante tiempo en edición, para currarme vídeos de que sean de buena edición y dar valor y hacer cosas buenas. Y es que no sé, tío, no sé, no llego ni a 700 seguidores, no me suben, no se me viralizan los vídeos, no sé, tío, debo estar haciendo algo mal, joder, que no tengo tiempo para nada, que estoy todo el puto día de sol a sol aquí currándomelo muchísimo. Si de aquí al principio del verano que viene yo no he conseguido crecer haciendo ciertos vídeos y enfocado a que pueda crear comunidad, ganar dinero y ganarme la vida con una marca personal, yo lo mando a tomar por culo, tío, porque yo paso de sentir estas frustraciones. Ya he pasado por mucho sufrimiento de superar la opinión de los demás, lo que vayan a opinar de mí, de los juicios del resto, de tal. Ya me he comido suficiente vacile por parte de mis colegas. Y me toca los cojones invertir tanto tiempo mirando una pantalla, haciendo vídeos, editando y pasando toda la vergüenza que he pasado y todo, para no haber llegado ni a 700 seguidores todavía, y que luego llegue gente que a la primera de cambio ya, venga, pim, como un cohete. Me toca el huevo, la verdad. Así que nada, necesitaba desahogarme. Y en fin, es como ese timeline que me pongo. Si yo para entonces no he llegado a un objetivo bueno y no me gano 1.000 pavos al mes con esto y tal, sinceramente no creo que sea rendirse. Creo que es tomar una decisión sabia. Yo creo, ¿no? En plan, dejar de echarle tanto tiempo y tanto curro a algo que no te da una recompensa que compense. Y es que estaba a punto de abandonarlo todo y ahora lo veo con 100.000 seguidores, creo que ya tiene 135.000, está con su producto físico, con su e-commerce, va a lanzar su libro. O sea, con todo lo que ha conseguido ahora, pienso en ese momento en el que lo iba a dejar todo y es que, ¡buah! Qué rabia, menos mal. Y te digo a ti lo mismo, si estás en tu camino y estás frustrado y estás estancado, que no te rindas, que sigas adelante, que confíes en el proceso, porque al final, si tomas la acción, si sigues el paso a paso y eres constante, al final vas a tener resultados sí o sí. Hay un libro que me gusta mucho de Seth Godin que se llama The Deep, que es como el hoyo, ¿no? El valle, no sé cómo llamarlo. Y es que tú cuando estás en esa situación de frustración, de que no avanzas y lo ves todo negro, ese es el momento en el que tienes que seguir empujando, porque cuando pase ese periodo vas a empezar a despegar ahí para arriba fuertísimo. Y es que tú ves a Martín ahora y es que es una persona completamente diferente. O sea, no es solo la parte técnica, la parte de estrategia, los resultados, materiales, el dinero que consigues, sino es la transformación que luego tú tienes como persona, porque luego tus problemas, tú no vas a dejar de tener problemas nunca, pero los problemas se van haciendo cada vez de mejor calidad. El problema de Martín antes era pues que empezaba a hacer vídeos y que tenía miedo a las opiniones de lo que dijera su amiguito del colegio, su novia o su familia o lo que sea. Y ahora su problema es que no sé si montarme una empresa en Dubái o una LLC en Estados Unidos, o me voy a quedar aquí en Bali, o me voy a ir a este sitio. O sea, son problemas de muchísima calidad. Es como nunca dejas de tener problemas, porque es algo innato al mundo en el que vivimos, al ser humano. Al final este vídeo no deja de ser contarte una historia de un cliente mío para que veas que estas cosas se pueden conseguir, para que veas cuál es el proceso de pasar de 0 a 100.000 seguidores en Instagram y vivir de tu conocimiento. Pero quiero que te quedes con la parte práctica, quiero que veas lo que se llama el big picture, ¿no? La vista de pájaro, y quiero que pienses que todas esas películas, esas fantasías que tienes en la cabeza, si tú tomas acción y si tú lo pones en la práctica, al final se pueden hacer realidad. Y al final todo se resume, todo se simplifica en lo que te comenté al principio de las 3 Fs. Tú empiezas con el foco, con la oferta irresistible, con tu programa, luego creas un funnel, un embudo de ventas que puedas vender de forma automática, y después el flujo. Luego necesitas tráfico, que ya puede ser publicando vídeos en Instagram como mi cliente Martín, o creando una estrategia de publicidad, una campaña de anuncios,
hay muchas posibilidades de tráfico. No solo es publicar en Instagram, en YouTube, puedes hacer cold email, puedes hacer partnerships, affiliates, o sea, hay un montón de estrategias. Pero en este vídeo quiero que te quedes con lo simple. Quiero que empieces a aplicar el método de las 3 Fs, que luego hagas tus vídeos con la estructura de gancho, contexto, retención, valor y llamada a la acción. Para crecer en Instagram, recuerda que tienes que ensanchar el nicho en vez de acotar el nicho. Acotar el nicho es más para las stories, para la VSL, para más la parte de nutrición y la parte de la venta. Pero cuando tú publicas en Instagram tienes que hacer vídeos como intentando un poco gustarle a todo el mundo. Obviamente siempre llevándolo a tu terreno, llevándolo a tu expertise, a tu nicho, pero recuerda eso, que tienes que ser amplio en cuanto al público al que abarcas. Y luego yo recomiendo que te hagas un calendario de contenido en el que publiques de 3 a 4 vídeos por semana. Yo no recomiendo más, porque más ya empiezas a sacrificar un poco la calidad. Siempre es mejor calidad que cantidad al principio, aunque la cantidad es importante porque la cantidad te va a dar calidad, porque la repetición crea maestría y vas aprendiendo y cada vídeo lo vas a hacer mejor. Y yo te recomiendo que dediques un día o una sesión de trabajo a escribir guiones. Luego otro día o otra sesión de trabajo a grabarte todos los vídeos. O sea, te grabas los 3 vídeos, los 4 vídeos de la semana, todos del tirón. Y luego dedica otro día, otra sesión de trabajo a editar tus vídeos. Esto es importante porque si empiezas cada vídeo a hacer todo el proceso, al final estás en modos diferentes del cerebro, porque para redactar tienes que estar más en nivel creativo, ¿no? En nivel de estado de flow. Para grabar tienes que estar más presente en tu cuerpo, más con energía, tal. Y para editar tienes que estar más concentrado, ¿no? Más modo trabajo. Entonces un día te apuntas todas las ideas, empiezas a hacer ahí lluvia de ideas, eliges 3 o 4, te escribes los guiones, al día siguiente te grabas o la sesión siguiente, haces una cosa por la mañana y otra por la tarde, por ejemplo, y la siguiente sesión editas todo. O lo delegas, porque hay mucha gente que no quiere pasarse ahí el rollo, el trabajo de editar, porque es un coñazo, la verdad, hablando mal. Y hoy en día hay un montón de gente muy profesional que edita vídeos muy bien y a buen precio, entonces también es otra opción. No quiero abrumarte con mucha información, quiero que cojas todo lo que te he enseñado en este vídeo y lo pongas en práctica, porque al final si yo te empiezo a ametrallar ahí con información, al final no vas a hacer nada, porque empiezas en la parálisis por análisis. Y tú piensas que Martín empezó con un sueño, una suposición en su cabeza, una película, una fantasía, y ahora literalmente grabándose vídeos con su teléfono móvil, o sea, hablándole a una pantalla, a un teléfono móvil, ha conseguido montar un negocio online que le da libertad geográfica, que ahora mismo está en Bali, trabajando desde allí y no tiene fecha de vuelta, está con su teléfono móvil facturando entre 5.000 y 10.000 euros al mes todos los meses, que le da una libertad increíble, que puede tener un estilo de vida de hacer lo que le dé la gana, o sea, no lo que le dé la gana literalmente, pero o sea, que con 5.000, 10.000 euros al mes vives muy bien. Y sobre todo la libertad y hacer algo que te gusta, que te apasiona de verdad. Eso es lo que más satisface. Y para hacer esto hay 2 caminos. La vía rápida y la vía lenta. Al final ahora tú puedes coger esto que te dije y por tu cuenta ponerte a hacer vídeos, montarte tu negocio, tu servicio, empezar a tu calendario de contenido, empezar a publicar y crecer tu cuenta de Instagram. Y luego está la vía rápida, que yo siempre recomiendo cuando tú quieres conseguir algo, un objetivo, que solo aceptes consejos de personas que ya lo hayan conseguido antes. Entonces, si tú quieres crecer tu cuenta de Instagram, tienes que aceptar consejos, tienes que aprender de una persona que ya haya crecido una cuenta de Instagram antes. Si tú quieres montar un negocio online, tienes que aceptar consejos, tienes que dejarte enseñar por gente que ya tenga un negocio online o que sea una persona que enseña a montar negocios online y que tenga clientes que lo respalden. Por eso yo te recomiendo siempre que busques un coach, un mentor, que te metas en algún tipo de formación, algo que te comprometa de verdad, que te enseñe y que esté respaldado por resultados. Si conectas conmigo, si te gusta mi estilo, mi forma de trabajar, te voy a dejar en la descripción un vídeo donde te explico pues todo mi método, cómo trabajo desde A hasta B, puedes ver resultados de mis pasados clientes y luego podrás rellenar un formulario para ver si encajas y puedes trabajar conmigo, porque yo no acepto a todo el mundo. Yo siempre lo digo que a mí me gusta filtrar a las personas porque es que yo no estoy contento trabajando con una persona que no es afín a mí.
Y te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veas. A mí me gusta hablar mucho de los juegos de suma cero y los juegos de suma positiva. Y yo nunca trabajo con gente que trabaja en juegos de suma cero, o sea que su negocio es un juego de suma cero. De suma cero es que cuando tú ganas, otro pierde. De suma positiva es que cuando tú ganas, la otra persona también gana. Por ejemplo, el trading, las criptomonedas, las apuestas deportivas, el marketing multinivel. Yo no trabajo con ninguna de estas personas, o sea, no trabajo con nadie que esté en estos nichos que acabo de mencionar, porque yo considero que esas personas, para ellos ganar, alguien tiene que perder. Y es una cosa que no va con mi filosofía, entonces pues no acepto a ese tipo de personas. Y también pues obviamente pues ciertas características, ¿no? De que quieran aportar valor al mundo, de que tengan una visión, una filosofía clara, ¿no? Que encaje conmigo. Y yo también te recomiendo a ti que hagas lo mismo, porque al final, o sea, tú no vas a agradarle a todo el mundo y es mejor, porque si tú eres polarizante, si tú tienes tus creencias y tus valores claros, al final siempre va a haber gente que no le gustes, que te odie, y va a haber gente que te ame porque tiene esas mismas creencias, esos mismos valores, entonces va a conectar contigo. Al final hay mucha competencia dentro del mercado. Dentro de tu nicho probablemente haya cientos, miles de coaches, consultores, expertos que hacen lo mismo que tú. Pero tú siempre tienes que darte ese toque diferenciador, esa cosa que haga conectar con las personas y que te escojan a ti en vez de a otros. Así que eso, que si te gusta lo que oyes, aplica para trabajar conmigo, la llamada es totalmente gratuita, cero compromiso, yo te voy a dar una estrategia clara, un plan claro. Si luego quieres trabajar conmigo bien y si no, bien también, lo haces por tu cuenta y a mí me parece genial. Yo creo que el mercado está evolucionando a esta tendencia de la confianza, ¿no? Estamos en la era de la confianza. Que tú hoy en día no le compras a una persona porque en una llamada te convence con una técnica o otra, ¿sabes? Sino porque tú estás viendo contenido de esa persona, te estás informando mucho, estás viendo su perfil de Instagram, sus vídeos de YouTube, hablas con él por chat, tienes referencias de clientes, de testimonios suyos y al final es como que ya tú vas tomando la decisión en tu cabeza de comprarle a una persona u otra, no porque tengas una llamada con esa persona, sino porque has visto tanto contenido. Al final es que la información de por sí sola no vale nada. O sea, hoy lo que se busca es confianza. Y voy a cerrar el vídeo ya con este mensaje de la confianza porque me ha quedado muy bonito. Echa un vistazo a mi canal si quieres aprender más sobre cómo montar tu negocio, sobre cómo escalar un negocio de coaching, consultoría, cómo convertirte en experto libre. Suscríbete si no quieres perderte la nueva información que vaya sacando y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.